en donde se narra toda su vida, usted se va a dar cuenta que si con solo los evangelios que usted estudia, usted se va a dar cuenta que prácticamente estudió todos los principios bíblicos. Y Jesús nos enseña todo, ¿no? Nos enseña todo. Y es bueno aprender sobre la vida de Él y sobre sus evangelios, ¿no? Esta noche vamos a hablar sobre los asesinos de una visión que batallan en el alma. Amén. Fíjese que el diablo, cuando lo ve a usted, él no ve cuerpo, no ve espíritu, sino que ve alma. Él ve alma en su vida. Entonces, él sabe que cuando él ve su alma, él le enfoca su alma, él enfoca su mente, él enfoca su corazón y enfoca su voluntad. Cuando él enfoca su mente, él le puede meter pensamientos de destrucción, pensamientos de caída a su vida, le puede meter sentimientos malos a usted de rencor, o sentimientos que a usted no lo van a edificar, o le puede meter una voluntad que usted no quiere hacer nada para las cosas de Dios. Entonces, pero él ve en usted una lucita, ¿no? Es el alma. Pero él no quiere llegar a su alma. El fin de él es llegar a su espíritu, pero para llegar a su espíritu tiene que enfocarse primero en su alma. Porque cuando toca su mente, cuando toca su corazón y toca su voluntad, él, si lo venció en esas tres áreas, o en alguna de esas tres áreas, ya logró llegar a su espíritu. Cuando él incita a usted hacia un pecado y usted cae sobre ese pecado, entonces él logró alcanzar a su espíritu, y su espíritu pasa de estar animado a estar un espíritu contaminado, sin ánimo y sin fuerzas. Yo le voy a decir algo: cuando usted va bien en las cosas de Dios y de repente algo pasa en su vida, o usted comete un pecado, o usted se enoja con alguna persona, agarra rencor con alguien, usted de ahí en adelante, usted dejó que su espíritu se contaminara. Hay una anécdota que yo ya varias veces le he contado, pero se la voy a contar otra vez. Dice de que había un caballo muy bueno que tenía un hombre en una hacienda. Y un día este caballo cayó en un pozo. Y cuando cayó en el pozo, este caballo, uno de los jornaleros que estaban ahí llamó al hacendado y le dijo: mire, se cayó el mejor caballo que tenemos en el pozo. Y el hacendado llegó, miró el hoyo y miró que estaba profundo. Y dijo él: para meter una maquinaria, sacar el caballo de aquí me van a sacar bastante dinero. Lo que vamos a hacer, dijo, es aterrar el caballo, porque yo sé que si lo logro sacar de ahí, yo sé que el caballo no me va a dar el dinero suficiente al que yo voy a pagar, porque dice que ya el caballo era viejo, aunque fue bueno el caballo. Entonces, lo que hicieron ellos es comenzar a aterrar el hoyo. Y después de un tiempo, dice, de mirar que estaban iba a aterrar, el caballo no se hundía. Y dice que se acercó al hacendado y le dijo: el caballo no se hunde y nosotros ya tiramos bastante tierra y lo vemos más cerca. Entonces se comenzaron a fijar de que cada vez que le caía una palada de tierra en la espalda, dice que el caballo se sacudía y se paraba sobre la tierra. Entonces siempre así lo hacía, y la misma tierra que le tiraban en la espalda se la sacudía, y la misma tierra lo iba sacando a él hacia arriba. Hasta que al fin el caballo salió hacia arriba, porque se sacudió todas las piedras y toda la tierra que le cayó en la espalda. Entonces, es una anécdota bien importante, que hay que entender que las cosas, los problemas de la vida, el pecado y las tentaciones, debemos de sacudirla para poder crecer y salir del hoyo muchas veces que nosotros traemos muchas veces en nuestra vida. A través de nuestras costumbres, de nuestros malos hábitos, traemos a veces un hoyo de profundidad. Hay personas, hermanos, que están metidas en las drogas, están metidas en los vicios, y de ahí solamente el Señor los puede sacar, pero también ellos tienen que poner de su parte, de sacudirse las pruebas y las tentaciones y darle lugar a Dios. Amén. Entonces, los asesinos de una visión que batallan en el alma. Y vamos a entrar al tema, ¿no? Comenzamos diciendo que el diablo se enfoca en su alma para llegar a su espíritu. Entonces tenemos que cuidar ¿qué? Mente, corazón y voluntad. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, verso 39. Es una historia bien bonita, hermanos. Y a la misma vez es una historia bien dura que pasó nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 22, verso 39.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como en un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Comenzamos con esta historia, ¿verdad? Esta historia prácticamente es uno de los últimos días que Jesús vivió en la tierra. Digamos que es el tercer día antes de su muerte, ¿no? El segundo día antes de su muerte. Entonces prácticamente esa noche a él lo iban a prender y lo iban a tener hasta la mañana. El siguiente día a él lo iban a crucificar y por la tarde iba a morir. Entonces prácticamente el segundo día antes de morir. Y 2 días antes de que Jesús muriera, él profetizó que él iba a morir, ¿no? Él le dijo a sus discípulos, miren, ya falta poco, ya va a llegar la hora en que yo los voy a dejar a ustedes. Y yo tengo que partir. Y mientras ese momento en donde él estaba pasando ese día, el segundo día antes de morirse, él estaba sintiendo preocupación como hombre. Él sintió preocupación y él comenzó a sentir temor, miedo, todo tipo de cosas en su vida, como todo hombre, ¿verdad? Él era carne prácticamente. Y él sabía de que él tenía que morir para salvarnos a nosotros. Entonces, vamos a estudiar un poco más desglosado de qué es lo que sucedió en ese momento. Aquí nosotros vimos de que él fue al monte de los olivos, ¿no? Al monte de los olivos. Él corrió hacia el monte de los olivos. Fíjense que muchas veces cuando uno está pasando pruebas y dificultades, hay mucha gente de que se va de la iglesia, porque cuando el peso de la prueba viene sobre su vida, saben que esta gente, en vez de irse como Jesús al monte de los olivos, el monte de los olivos representa la iglesia, representa donde encontramos fuerza espiritual, donde encontramos oración, donde encontramos esa comunión entre hermanos. Eso representa el monte de los olivos. Cuando usted se sienta desanimado y usted no tenga ganas de visitar la iglesia, de venir a la célula, de orar, es cuando más usted tiene que estar, porque usted sabe de que usted está vulnerable ante las tentaciones y las pruebas del diablo. Entonces, Jesús nos da la enseñanza de que él hizo, ¿no? Cuando él se sintió así, él corrió hacia el monte de los olivos. Ahí es donde él encontraba fuerza. Y estando ahí, dice que le dijo a sus discípulos, quédense aquí, y se retiró un poco. Y dice que se hincó a orar. Imagínense, yo no sé si usted se admira de esto, pero Dios, ¿verdad? El maestro, o sea, el creador de todas las cosas, se hincó a orar. Fue a orar, ¿no? Él, fíjese que él hubiera podido enfrentar, como él le dijo a Pedro y a sus discípulos, yo puedo ordenar que vengan legiones de ángeles y que me libren. Pero él dijo, esto no se va a hacer así, se va a hacer la voluntad del Señor. El Hijo del Hombre tiene que padecer y tiene que morir para salvación. Entonces, él hubiera podido llamar ángeles y en un momentito ahí desatar una guerra y vencer a todos los que estaban contra él, pero él no. Él quería enseñarnos a nosotros que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que íbamos a tomar el ejemplo de él, cómo vencer las aflicciones. Amén. Y estando ahí, la Biblia nos muestra 3A. Vamos a comenzar 3 sentimientos que él sintió en su alma que comienzan con A. Digan 3A, vamos a aprender hoy. 3A vamos a aprender. La primera A es, él tenía ansiedad, él estaba ansioso. Y dice que la ansiedad es un estado de angustia y temor que no permite el sosiego de quien la padece. Aquella cuando una persona que no se queda en un solo lugar, se levanta y
y anda ansioso de que oren por él. Yo no sé si usted ha visto personas así, cuando están pasando problemas, está ansioso, que quiere que ya se solucionen las cosas. Y a veces no es así. Hay un ejemplo en la Biblia que David le oró al Señor y le dijo, siento que el agua está llegando hasta la coronilla de mi cabeza y me estoy hundiendo. Y Dios le dijo a David, aquíétate y conoce que yo soy Dios. Dios lo calmó a él y le dijo, aquíétate, tranquilízate, cálmate, conoce que yo soy Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ya lo tenían rodeado David de ejércitos y que él sentía que ya no tenía salida, dice que el Señor envió relámpagos, dice, y la tierra tembló y sus enemigos cayeron y no pudieron hacer nada. Porque es que cuando usted espera en el Señor y usted no deja que la ansiedad entre en su vida, usted se preocupa por las cosas del futuro, ¿verdad? No se deje minar su mente por los problemas. Piense en los problemas cuando tiene una solución en la mano para entrar al problema. Fíjense que nosotros, yo estoy haciendo ese ejercicio. Yo le digo a ustedes esto porque yo hago el ejercicio. Yo quiero pensar en el problema y en la responsabilidad que yo tengo cuando yo estoy buscando la solución primero. No me estoy enfocando en el problema, sino en la solución. Cuando ya me enfoco en la solución, digo yo, ahora pensemos en el problema. Porque cuando usted piensa en el problema y no tiene la solución, entonces usted le da a su mente el problema, la responsabilidad, y ahí va en su mente y le está quitando bendición y fuerza. Entonces cuando usted tenga un problema, piense en su solución para después pensar en su problema. Amén. Entonces Jesús tenía ansiedad, él estaba angustiado y tenía miedo. Mire, Dios tenía miedo. Él nos entiende cuando nosotros tenemos miedo. Él nos entiende cuando nosotros nos llenamos de ansiedad y de problemas. Él nos entiende, Él lo pasó. Y Él sabe que nosotros somos carne y somos débiles. Y por eso dice la Biblia de que Él aboga por nosotros allá en el trono, en el cielo. Dice que tenemos un abogado que pasa abogando día y noche por nosotros. Porque nosotros somos imperfectos. Entonces la palabra de Dios dice que cuando Él se sintió lleno de ansiedad, dice que fue hacia Dios, Él se hincó y Él estaba lleno de temor. Pero fíjense que Él viniendo hacia el monte de los olivos, Él recibe una respuesta inmediata de parte de Dios. Él recibe de parte de Dios la palabra y la fuerza para contrarrestar la ansiedad, porque Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los problemas, la ansiedad, las pruebas, solo usted la va a vencer con una sola arma, cuando usted decide que la voluntad de Dios reine en su vida. Solamente así. Usted dice, Señor, sea tu voluntad. Estoy pasando este problema, lo estoy pasando, pero sea tu voluntad. Estoy pasando esta tentación, la estoy pasando, pero sea tu voluntad. Estoy pasando esta enfermedad, la estoy pasando, pero sea tu voluntad. Cuando usted se acopla a la voluntad de Dios, Dios dice, mi hijo está aprendiendo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de humillarnos ante la presencia del Señor y vamos a ser exaltados. Todo aquel que se humilla será exaltado. Entonces, cuando usted se llena de ansiedad y usted no va al monte de los olivos y usted contrarresta ese problema y esa ansiedad con la voluntad de Dios, entonces si usted no la contrarresta, usted va a caer en las garras del enemigo. Pero cuando usted la contrarresta y usted dice, Señor, esto es duro, yo estoy pasando este problema y es duro. La voluntad, apegarse a la voluntad de Dios comienza, hermanos, cuando usted le busca en oración en el problema. Cuando usted no tiene ganas de orar y usted está pasando una situación dura, la voluntad, apegarse a la voluntad de Dios no es con palabras, decirle al Señor, ¿verdad? Señor, que sea tu voluntad. Así no comienza la voluntad de Dios. Es cierto que usted tiene que declarar la palabra, pero en realidad apegarse a la voluntad de Dios comienza de rodillas y leyendo la palabra. Ahí uno le demuestra al Señor que uno está pegado a su voluntad. Porque el mismo Jesús dijo, la sabiduría, dijo, se demuestra por sus hechos. Entonces quiere decir de que cuando nosotros hablamos algo, todavía no es sabiduría, todavía no vale nada.
hasta que nosotros lo comenzamos a hacer, hasta que nosotros comenzamos a orar y a buscar la presencia del Señor, entonces estamos apegándonos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en Juan 17:1, entonces la respuesta de Jesús fue que Él se apegó a la voluntad de Dios, ¿no? Y nosotros vamos a vencer la ansiedad y los problemas y las preocupaciones apegándonos a la voluntad de Dios. En Juan 17:1 vamos a darnos cuenta qué fue lo que pasó cuando Jesús dijo esas palabras. Cuando Jesús le dijo a Dios, yo me apego a tu voluntad, pero estaba de rodillas, ¿no? Entonces, en ese momentito cuando Jesús da esa palabra, algo cambió en el corazón, en los sentimientos y en la voluntad de Jesús. Algo cambió y Él comienza a hacer una oración. En Juan 17:1 encontramos la oración que Jesús comenzó a hacer de ahí en adelante. Dijo, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Como decirle, me apego a tu voluntad y yo sé que ha llegado la hora. Entonces, yo creo que la palabra que dijo Jesús aquí ya no es una oración dudosa como Él comenzó en Lucas 22. Ya no es aquella oración llena de temor. Cuando Él se apega a la voluntad de Dios, Él dice, Dios, sé que ha llegado la hora, y lo dice firme. ¿Por qué lo dice firme? Porque ahorita en adelante lo vamos a entender con las siguientes palabras. Él lo dice firme porque dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Como ya le habla más firme al Padre, no como más tajante le dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal. Ya estaba declarando la autoridad que Él iba a tener después de muerto. Porque cuando Él estaba en vida, Él no tenía toda la autoridad. Cuando Él resucita, le dice a los apóstoles, toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Él comienza a declarar esta palabra, que le ha dado toda autoridad sobre todo mortal, está diciendo ya que Él está dispuesto a ir a la cruz y a morir, pero Él sabe que va a resucitar. O sea, Él ya estaba dispuesto en su corazón. Dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna. Amén. A todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él sabía que si Él no moría, la religión, o más bien el evangelio que Él había traído, no iba a tener peso. Amén. Entonces, cuando usted, ¿verdad? Sienta el deseo de correr, sienta el deseo de huir de los caminos de Dios, acuérdese, ¿no?, de que el mismo Jesús dijo que sin sacrificio no iba a haber buen fruto en nuestras vidas. Amén. Entonces Dios nos demanda sacrificio. El mismo Jesús nos declara a través de esta palabra que Él dice que le conceda vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y únicamente le iban a conocer a Dios si Él moría en la cruz. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oiga, cuando fuere tiempo. Quiere decir que cuando usted está en un problema, en una situación dura, está en una prueba, si usted se apega a la voluntad de Dios, usted tiene que tener paciencia, porque no sabe cuándo Dios lo va a sacar de ese problema, cuándo Dios lo va a sacar de esa situación. Y Él lo hace solamente con un propósito: hacer que nuestro carácter se forme, hacer que nuestra vida espiritual sea fuerte. Entonces, cuando Él no nos saca de ahí, es que significa que para Él todavía no es el tiempo adecuado para sacarnos de ahí. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, cuando fuere tiempo, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso fue lo que hizo Jesús. Él marcó la diferencia. Él se sintió ansioso, pero siendo Dios nos da el ejemplo que Él echó toda la ansiedad sobre el Padre. Echó toda la ansiedad sobre Él. Y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Él nos cuida a todos nosotros. Cuando usted tenga un problema y una situación, acuérdese que Dios ya lo sabe y que Él está tomando cuidado de usted.
Entonces, no se preocupe mucho, ¿no? La segunda A es que él estaba agotado. Jesús era una persona, hermanos, que él caminaba bastante, él caminaba horas, días. Él no caminaba por poquito tiempo, él caminaba por mucho tiempo. Y en aquel tiempo, ¿verdad? No habían buses, no había nada. Es más, Jesús ni andaba en bestias. Jesús no andaba en bestias, Jesús andaba a puro pie. Y se caminaba de ciudad a ciudad, días caminando. Y cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que Jesús venía de otra ciudad para llegar hacia su muerte. O sea, él mismo dijo, es hora de morir, me vengo de otra ciudad, y él se vino caminando de otra ciudad que se tardó días en llegar hasta Jerusalén. Y cuando llegó ahí, él estaba agotado, él estaba cansado, tanto en la carne y también espiritualmente, porque la carga cayó fuerte sobre él. Entonces, él estaba agotado, y agotamiento significa gasto o consumo de fuerzas. Él estaba consumido y estaba gastado de sus fuerzas. Y dice que cuando él estaba así, dice que se le apareció un ángel del Señor del cielo y le fortaleció. Él estaba débil, pero cuando él se encuentra en el lugar correcto, en el monte de los olivos, dice que un ángel del cielo se le apareció y le fortaleció. ¿Qué tal si Jesús, cuando se sintió así, dijo, no, me voy a ir a echar unos tragos de vino? Véngase, vamos a ver si se nos olvida estas penas. No, él no dijo eso. ¿Saben dónde corrió él? Hacia el monte de los olivos, porque él sabía que ahí iba a encontrar fortaleza. Fíjense que la gente que ha tenido vicios, a veces cuando viene un problema en las iglesias, cuando él está en la iglesia, está metido con Dios y viene un problema y ha tenido vicios, muchas veces la gente, el diablo, le pone ese deseo en su corazón, hasta sueños, de que está tomando, sueños de que está en fiesta, de que todo es bonito. Y lo que hace cuando está en ese problema, sigue ese camino, ese deseo que le nace en su corazón. Y Dios lo permite, porque Él quiere fortalecernos y Él quiere formar nuestro carácter. Pero Jesús, aprendemos de Jesús que cuando Él se sintió ansioso, Él se sintió sin fuerzas, Él se fortaleció en el monte de los olivos, en el lugar perfecto, en el lugar de oración, en el lugar de búsqueda, en el lugar donde encontramos la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer un párrafo de la Biblia en Isaías 40, 28. Una palabra que a mí me impactó bastante, porque uno entiende, ¿verdad?, que uno es carne y de verdad que uno queda sin fuerza. Nosotros esta semana hemos estado trabajando mucho. Freddy trabaja conmigo y hemos hecho bastantes horas. El trabajo ha estado bien pesado y yo llego a la casa muchas veces matado. Solo a veces como y me siento en el sofá, y yo cuando siento estoy cerrando los ojos ya. ¿Isaías qué dice? Isaías 40, 28. Y uno se da cuenta que uno es bien débil y uno rápido se cansa. Pero Dios es diferente. Dios es totalmente diferente a uno, ¿verdad? Ahí tal vez el muy intelectual, el ateo puede decir de que Dios es una farsa, de que Dios no existe. Los excepcionistas pueden decir que Dios viene siendo semejante al hombre, o porque Jesús se hizo un hombre. Muchas veces tratan de compararlo como el hombre, como el humano, pero en realidad aquí nos da la palabra de Dios, características de Dios que nos quedamos admirados, porque dice, mire, hace una pregunta, dice, ¿no has sabido que el Dios eterno es Jehová? Mire qué características: eterno, nunca tiene fin, nunca va a morir, nunca tuvo principio, el cual creó los confines de la tierra. Él creó todos los confines de la tierra, dice. Pero aquí en adelante da una característica bien importante. Dice, no desfallece. O sea, nunca desfallece. Dios puede estar trabajando todo el tiempo y nunca desfallece. Ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado. Primero, da las características de Él. Y luego dice, el que se encuentra en el lugar correcto, Él da esfuerzo al cansado. Ahora nos toca a nosotros, que cuando nosotros lo buscamos a Él, dice, y nos acercamos a Él, dice que nos da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron en la primaria, ¿se acuerdan? Las tablas de multiplicar. Y usted se va a dar cuenta que 0 por 1 es 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0. Yo soy el 0 que no tengo fuerza. Y aunque comience a multiplicar 0 por 4, 0, 0 por 5, 0. Siempre me está dando 0, aunque yo multiplique 0 por 100, 0. Significa de que si yo no tengo fuerzas, aunque 100 me quieran ayudar, no van a lograr hacerme nada. No van a lograr poner en mi vida nada. Pero la palabra de Dios dice que el Padre, Dios, que cuando uno se encuentra sin fuerzas y lo busca a Él, dice que uno ya no es 0. ¿Por qué? Porque allá arriba tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos da fuerzas. Y para Él nosotros no somos 0. Aunque nosotros estemos llenos de defectos, aunque nosotros estemos llenos de pecados, para Él no somos 0. ¿Sabe qué somos nosotros? Nosotros para Dios somos 100. Seguimos teniendo el mismo valor. Entonces, cuando nos multiplica a nosotros 100 por 100, nos da una infinidad de números. Él nos da las fuerzas de búfalo, como decía David, que cuando él se sentía débil, él dice que él se acercaba a la presencia de Dios y él dice, me ha dado las fuerzas como de búfalo, dice David. Y también la palabra de Dios dice que David, cuando él se sentía cansado y el rey Saúl lo venía siguiendo, dice que él sentía de que sus pies se convertían como de venado y dice que corría sobre las montañas y no lo alcanzaban. ¿Por qué? Porque es que él se apegaba a Dios. Y cuando él buscaba a Dios, Dios daba fuerzas y David salía corriendo y nunca lo podían alcanzar. Nunca lo atraparon. De otra manera, David habría muerto. Y nos da el ejemplo Jesús en esta noche de que aunque él estuvo agotado y él buscó el lugar correcto, cuando él buscó el lugar correcto, el ángel del Señor se le apareció y le dio fuerzas. Entonces usted tiene que estar en el lugar correcto cuando usted se sienta desanimado. Amén. Amén. La tercera A es que él estaba en agonía. Y la agonía es un estado que es previo a la muerte. Quiere decir, digamos, la agonía y el siguiente paso es la muerte. Quiere decir que Jesús estaba sintiendo los síntomas de la muerte antes de morir. ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra de Dios dice que él estaba sudando gotas de sangre. Imagínense, en Jesús hubo un descontrol en sus nervios, hubo un descontrol en su ser, que el estrés fue tanto. Los médicos dicen que a causa del gran estrés y del peso y las cargas que Jesús tenía, dice que los poros de él explotaron y él comenzó a sudar sangre. Entonces, todas esas cargas él ya las estaba sintiendo, ya estaba agonizando él antes de morir. ¿Por qué? Porque él estaba cargando todo nuestro pecado y todas nuestras cargas desde ese momento. Mire qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Jesús estaba agonizando, hermanos. Y la palabra de Dios dice que él oraba más intensamente. Él sentía el dolor y oraba más. Él sentía que algo le estaba doliendo, estaba agonizando, botando gotas de sangre. Y él no se levantaba de ahí para buscar su remedio. No, él seguía orando más. Orar intensamente, hermanos, es orar enfocado, es orar con todas sus fuerzas, es poner toda su mente ahí, es poner todo su corazón en la oración. Eso es orar intensamente. Él ignoró el dolor, él ignoró la carga, él ignoró el estrés. ¿Por qué lo hizo? Y vamos a entender qué es lo que Jesús estaba orando. Porque en el otro evangelio nos damos cuenta qué era lo que Jesús oraba.
Y nos damos cuenta, hermanos, que Jesús no estaba orando por él. Él oraba intensamente por nosotros. Y dice, Juan 17:3 dice, ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, le decía Dios, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y en el mundo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El maestro, hermanos, agonizando, nuestro Padre agonizando, y le preocupaba más nosotros. Él dijo, protégelos del maligno. Él le preocupaba que yéndose él, los apóstoles iban a quedar desprotegidos y el diablo iba a encontrar una oportunidad cómo destruir a los apóstoles. Y la última responsabilidad que él tenía en su corazón, él se la puso en el corazón del Padre y le dijo, Padre, protégelos del maligno, guárdalos de él para que él no los destruya. Y luego le dice, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y le dice, santifícalos en tu verdad. La segunda responsabilidad que Jesús sentía es que quería que sus discípulos fueran santificados en la verdad. Y le dice, tu palabra es la verdad. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando Jesús piensa eso, nos da una enseñanza que cuando Él estaba agonizando, y cuando usted está agonizando, que usted quiere tirar la toalla, que usted quiere darse por vencido al llamado que Dios le hizo, que usted quiere hacer las cosas diferentes a como Dios lo llamó a usted, y usted está pasando problemas, y usted muchas veces se desanima, la palabra de Dios nos enseña a través de este ejemplo que Jesús nos dice, santifícalos en tu verdad, y luego dice, tu palabra es la verdad. Nos da a entender que cuando nosotros estamos pasando por momentos duros, la palabra es la verdad. La palabra es la guianza. La palabra es la fuerza. La palabra es todo aquello que nos puede sustentar cuando estamos en situaciones duras. Amén. ¿Amén? Le dice, tu palabra es la verdad. Y le dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Por ello me santifico a mí mismo. Le dice, santificarse a él mismo significaba su padecimiento y su muerte en la cruz y pasar toda la gota amarga. Esa era la santificación de que él estaba hablando. Le dice, Padre, por amor a ellos me voy a santificar a mí mismo. Entonces la oración de él era, la copa que voy a pasar es dura, va a ser duro el dolor, va a ser duro este trago amargo y este camino.